¿Sabías que Juan Calvino, más que un reformador, fue un arquitecto de la fe protestante? En este episodio exploramos la vida de este genio teológico desde su conversión hasta su impacto en Ginebra y más allá. Descubre cómo sus escritos, como la institución de la religión cristiana, revolucionaron la teología y cómo su legado sigue influyendo en la iglesia y la sociedad. No te lo pierdas. Hola, bienvenidos a la Palabra de Vida. Soy Yasmín y hoy tenemos un episodio fascinante que nos llevará de vuelta al siglo XVI, a los inicios de la Reforma Protestante. Así es, Linda. Hoy hablaremos de una figura clave en la historia del cristianismo, Juan Calvino. Un hombre que, aunque no buscaba ser un líder, terminó siendo uno de los pilares de la teología protestante. Exacto, y no solo eso, sino que su obra, La institución de la religión cristiana, es considerada una de las más importantes en la historia de la Iglesia. Pero, ¿quién fue realmente Juan Calvino y cómo llegó a ser tan influyente? Para contestar esto, tenemos que viajar a Francia a 1509, Ujú. cuando Calvino nació en la pequeña ciudad de Noyon. Pero antes de entrar en detalles, déjame decirte algo. Sí. Calvino no era solo un teólogo. Era un hombre que buscaba claridad en medio de la confusión religiosa de su época. Qué interesante. ¿No? Y eso nos lleva a nuestra primera pregunta. Sí. ¿Cómo fue que Calvino, un joven estudiante de Derecho, terminó siendo uno de los reformadores más importantes de la historia? Bueno, Linda, Calvino nació en una familia de clase media. Su padre, Gerard, trabajaba como secretario del obispo de Noyon, lo que le permitió asegurarle a Juan dos beneficios eclesiásticos para financiar sus estudios. Ajá. ¿Y qué estudió Calvino? Bueno, primero estudió en París, donde se sumergió en el humanismo renacentista. Allí conoció las ideas de Erasmo y otros pensadores que cuestionaban la tradición medieval, pero también se topó con la reacción conservadora de la Iglesia Católica, que intentaba frenar estas nuevas Mm. ideas. ¿Y cómo fue que se interesó en la teología? Aunque Calvino inicialmente se inclinó por el derecho, estudiando en Orleans y Bourges, bajo juristas famosos, su corazón estaba en las letras y la filosofía. Ah. De hecho, en 1532 publicó un comentario sobre De Clemencia de Séneca, una obra que, aunque no lo hizo famoso, mostró su talento como escritor y pensador. Ujú. Pero algo cambió en su vida, ¿no? Sí, así es. Aunque no sabemos exactamente cuándo o cómo, Calvino experimentó una conversión espiritual. Él mismo dijo que fue una conversión repentina, donde Dios domó su corazón y lo llevó a abandonar la fe católica. En 1534 renunció a sus beneficios eclesiásticos y se unió al movimiento protestante. Qué momento tan decisivo. ¿Y luego qué pasó? En 1535, debido a la persecución contra los protestantes en Francia, Calvino se exilió en Basilea, Suiza. Allí, en 1536, publicó la primera edición de la Institución de la Religión Cristiana, un libro que cambiaría el curso de la teología protestante. Ujú. Cariño, algo que me llama la atención es que Calvino no quería ser un líder religioso. Así es. De hecho, él prefería una vida tranquila de estudio. Pero, ¿cómo fue que terminó siendo el reformador de Ginebra? Eso ya es una historia fascinante. En 1536, Calvino pasó por Ginebra de camino a Estrasburgo, pero Guillermo Farel, otro reformador, lo convenció de quedarse. Farel incluso le dijo: Dios maldiga tu descanso si ante una necesidad tan grande te retiras. Vaya, eso sí que es una llamada de atención. Sí, Pero no todo fue fácil para Calvino en Ginebra, ¿cierto? no, Linda, de hecho, enfrentó mucha oposición. En 1538, Calvino fue desterrado de Ginebra por conflictos con el gobierno local. Oh. Pero, como dice el dicho, Dios escribe derecho en renglones torcidos. Durante su exilio en Estrasburgo, Calvino se casó con Idelette de Bue,
una viuda con quien fue muy feliz. También escribió la segunda edición de La Institución y desarrolló una liturgia para los exiliados franceses. Qué etapa tan productiva. Así fue. Pero luego regresó a Ginebra, ¿verdad? Sí, en 1541. El gobierno de Ginebra lo invitó a regresar. Ujú. Calvino aceptó y redactó las ordenanzas eclesiásticas, que organizaron la iglesia de Ginebra bajo un sistema de ancianos y pastores. Este modelo influyó en muchas iglesias reformadas alrededor del mundo. Ujú. Pero hay un episodio en la vida de Calvino que siempre genera controversia, Mm, el caso de Miguel Serveto. sí. ¿Qué pasó realmente? Bueno, este es un tema delicado. Serveto era un médico y teólogo español que negaba la Trinidad y fue condenado por herejía tanto por católicos como por protestantes. En 1553, Serveto fue arrestado en Ginebra y Calvino preparó una lista de 38 acusaciones contra él. Oh, ¿y cómo terminó el caso? Serveto fue condenado a la hoguera, aunque Calvino intentó que se le decapitara en su lugar por ser una pena menos cruel. Este episodio ha sido criticado como un ejemplo del dogmatismo de la época, Ujú. pero también refleja el contexto histórico en el que vivía Calvino. Es un momento oscuro en la historia de la Reforma, ¿no crees? Sí, lo es, pero también es importante recordar que en esa época, tanto católicos como protestantes actuaban de manera similar contra quienes consideraban herejes, aunque eso, por supuesto, no justifica lo sucedido. Sin embargo, sí nos ayuda a entender el contexto. Ajá. Y después de todo lo que hemos hablado, ¿cuál crees que es el legado más importante de Calvino? Sin duda, su teología sistemática y su enfoque en la soberanía de Dios. Ujú. Calvino nos dejó un marco teológico que sigue siendo relevante hoy. Además, su influencia se extendió por toda Europa, dando forma a iglesias reformadas en Holanda, Escocia, Francia y más. Increíble. Y no olvidemos que su obra también influyó en áreas como la educación y hasta en la economía Sí. con la llamada ética protestante. Así es. Calvino fue un hombre que, aunque no buscaba fama, terminó dejando una huella imborrable en la historia del cristianismo. Amigos, si les gustó este episodio, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube La Palabra de Vida y dejarnos sus comentarios. Nos encantaría saber qué aspecto de la vida de Calvino les impactó más. Así es. Y recuerden, la historia de Calvino nos recuerda que Dios puede usar a cualquiera, en cualquier circunstancia, para cumplir sus propósitos. Hasta la próxima.